Bienvenidos a su podcast Mente de Hacker, un espacio para personas creativas que les gusta resolver problemas de manera inteligente. Hoy tenemos como invitada a una hacker de los datos, una persona no tan popular en el mundo de las redes sociales, pero sí súper popular, respetada, famosa en la parte de la informática, en las comunidades tecnológicas y en las empresas locales aquí en la República Dominicana. Bienvenida, Elena López. Muchísimas gracias, Víctor. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por venir, Elena. Elena, ¿tú me puedes decir quién es Elena López? Yo te conozco, pero preséntate, por favor. Yo, si tengo que definirme, te diría que soy una persona que, a pesar de los años que puedan pasar, ¿verdad?, disfruta mucho sintiéndose en plena juventud. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? Que no pierdo como ese deseo de jugar, de saltar, de bailar, sin que quizás los dolores de espalda típicos de la edad impliquen que no lo haga. Te puedo definir o me puedo definir como una persona altamente comprometida y muy, muy creativa. Excelente. En el sentido de que me gusta innovar, me gusta conocer qué está ocurriendo hacia afuera para traerlo a la casa y de ese modo seguir creciendo y seguir desarrollando mi equipo. Eres experta de datos, tienes una empresa de tecnología orientada a la parte de la gestión de los datos, pero yo te conozco hace ya unos cuantos años. Recuerdo dando una consultoría en una empresa importante aquí en el país. En mi caso, me presentan y me dicen, mira, ¿tú conoces a esa joven que está ahí? No la he visto. Ella es Elena. Esa es Elena, la famosa Elena. Y yo fui y te conocí. Eso hace como 7 años, creo. Sí, no sé cuántos años, hace ya bastante. Pero hoy día, esa Elena que es empresaria, con una proyección internacional, más de 30 ingenieros en tu empresa trabajando para ti, una cantidad de clientes horrible, una cosa hermosa, en crecimiento constante cada vez que veo. ¿Qué diferencia hay de esa Elena que yo tengo sentado aquí hasta el momento a esa Elena que en ese momento me presentaron? Yo te diría que en esencia es la misma Elena. Como te comentaba ahorita, sigo con el compromiso, me encanta ayudar y entiendo que mi emprendimiento, STI, ¿verdad?, es un canal idóneo para yo hacer esas cosas que me gustan. Es la misma Elena comprometida, juguetona, que a veces te puede saltar con un chiste en momentos quizás no tan adecuados, porque trato de mantener ese pensar positivo, esa manera de actuar, que sin importar a lo que nos estemos enfrentando, pues podamos llevar el momento. Sabemos que vamos a resolver. Te vemos muy formal en tu respuesta, pero yo sé que tú le haces el locrio de chuleta a tus empleados en el patio de tu empresa. Por supuesto. Un sueño, yo diría que hecho realidad ha sido el espacio físico que tenemos como oficina, porque me permite, precisamente, a mí me gusta mucho ese liderazgo cercano. Yo no creo en que quizás la posición o el rol que yo pueda tener, las responsabilidades que tengo, me alejan de la gente. Al contrario, yo creo mucho en eso, en esa cercanía. Y un hobby que yo comparto con el tema de los datos es la cocina. Entonces, dime tú, hoy día la mayoría de los muchachos trabajan remoto y ese trabajo remoto implica que el equipo no esté tan unido, muchas veces están desagregados y uno se la tiene que ingeniar y dime. O sea, tú estás viviendo tu sueño actualmente. Totalmente. Háblame de cuando tú no lo vivías. ¿Cómo tú conociste la informática? ¿Qué te motivó a ti y específicamente a la parte de la data? ¿Cómo yo entré en el mundo? Brevemente te comento que en los 90 llegó a casa de mi abuela para todos los nietos una computadora. Me llamó más o menos ahí la atención, pero era aburrido. Hasta que una persona de mi pueblo se acercó a mí y me compartió una clave de internet. Me ayudó a instalar Hasta Vista, creo que se llamaba. Alta Vista. Alta Vista, algo así, el navegador. Y bueno, después de ahí
esa computadora pasó a ser casi que de mi uso exclusivo. Una cosa fue llevando a la otra. Tuve la oportunidad de pertenecer quizás a una primera generación de estudiantes que tuvieron acceso a laboratorios de informática. Y bueno, ¿De qué provincia eres? del Ceibo. Del Ceibo. Ceibana. Entonces comenzaste a ver la computadora, me imagino Windows 98, algo así. Un poquito más atrás. 97. 3.1. Ay, 3.1. La pantalla era... Procesadores 386 Wow. y ya tú sabes. Entonces... ¿Qué te motivó? Entonces ya tú estás en la informática, pero ¿cómo tú entras a la parte de la data? ¿Cómo tú comienzas a involucrarte en todo eso de la base de datos, conocer del sistema operativo, me imagino, porque en ese tiempo, cuando era DBA, que era lo que estaba pegado en ese momento, había que conocer del sistema operativo. Totalmente, de infraestructura y demás. Yo era como analista programador, que se llamaba la posición en aquel entonces, y me empecé mucho a interesar en el funcionamiento de SQL Server, que fue el manejador que en primer momento le tuve la oportunidad de poner la mano. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra porque una herramienta nueva en mis manos, mucho que aprender, y me fui de manera, yo te diría que natural, involucrando en ese mundo. Entonces tú tienes más de 15 años usando Totalmente. SQL Server. 2005. O sea, Formalmente en el 2005. wow. Y para esa época, un poquito antes quizás, empezó el boom del desarrollo web. Y eso sí que no me gustó. HTML y demás. Cuando me introduje en ese mundo era como que lo hacía, pero ya yo sabía que no era lo mío. Y para un proyecto local muy grande de gestión documental, digitalización de documentos y demás, me dieron una prueba bastante complicada, diría yo, y recibí esa oportunidad de trabajar como DBA. Como DBA. Como DBA 2005. DBA son las siglas de Database Administrator. Exacto. Administrador de base de datos. Así es. Que 10, 15 años atrás DBA era la profesión mejor pagada que había en la región. En el área técnica, sí, así es. O sea, en la región República Dominicana, Sí. en la región, tú conocías un DBA, el DBA tenía un carro deportivo, usaba zapatos Ferragamo, perfume caro. Yo seguía en el Corolla. Pero ahorraba. Por eso tiene una empresa hoy día. Así es. Así es. Y bueno, esa es parte de mi historia, de mi inicio. Una cosa fue llevando a la otra. De cara a esa venita de emprendedor que muchas personas tenemos, yo era de las que ensamblaba computadoras en la universidad, quemaba. Tú agarrabas tu CPU, tu memoria, el board. Claro que sí. Agarraba un case y armaba y la vendías. Así es. Y quemaba CD de música también. Negociante toda la vida. Wow, qué interesante. Como emprendedora actualmente, ya sabemos que tú te comes el mundo de los datos. Tu desafío como emprendedora, cuando tú tienes 30 ingenieros, que muchos de ellos posiblemente, y lo puedo decir seguro porque sé que eres una excelente empresaria y un empresario contrata gente que es mejor que él. Totalmente. O sea, tú tienes ingenieros seguros que son a tu nivel y posiblemente mejores. No, por supuesto. ¿Cómo tú lo manejas, sus personalidades? 30 personalidades o más diferentes. En STI tenemos una cultura que se centra mucho en el individuo, en el ser. Entonces, en presupuesto siempre tenemos partidas que van muy orientadas a capacitaciones en habilidades blandas. Nosotros hemos recibido coaching directo con clases súper interesantes para conocernos. El autoconocimiento, perdón. O sea, tú inviertes para que coaching vayan entrenadores de crecimiento personal. Así es. Ayuden a tu equipo. Y eso no es tan común. Tenemos un enfoque, porque mira qué ocurre. El emprendedor es una persona que vive mucho de riesgo, tú sabes. Sin embargo, yo apuesto mucho a la tranquilidad y a la paz. Y tú sabes que uno va de sobresalto en sobresalto. Que si hay un problema con o un inconveniente con este cliente, que se le dañó una laptop a uno de los muchachos, que hay una chica que está embarazada. Hasta ahora no nos ha ocurrido, pero son cosas que pueden surgir y que te representan, ¿verdad? Quizás una desviación de lo que tú estás haciendo en ese momento. Entonces, como yo apuesto mucho por la paz,
entiendo que el ser humano tiene una capacidad enorme cuando se eleva y deja de pertenecer, y quizás se escuche un poco disruptivo lo que voy a decir, pero cuando dejas de pertenecer a las masas, porque ya tú te entiendes, te conoces, creas empatía con el otro porque puedes entenderlo, entonces se crea un ambiente donde la gente no se quiere ir, en primer lugar. Que ahí te quito uno de los, quizás de los temores más grandes que uno como emprendedor tiene, que es cuando la gente te rota mucho. A mí particularmente me generaría un caos. Afecta incluso hasta con los clientes. Por supuesto que sí. Se lacera el tiempo de los proyectos, hay una curva de aprendizaje que el que viene tiene que pasar. Excelente, excelente. Entonces tú has creado un ecosistema con 30 hackers de base de datos, muchachos muy buenos. Excelente. De ambos sexos. Pero yo como que te vi en un resort, tengo varios años viéndote de resort con todos tus empleados, Sí, algo así. por supuesto. Mira qué pasa ahí. Eso puede sonar chistoso, pero de los pocos informáticos que bailan, yo soy una de Yo te he visto, te he visto. me encanta bailar, pero no es el caso de mi equipo de trabajo. Entonces, ya como cultura en nuestro país, las empresas agradan a sus colaboradores a fin de año con una fiesta. Yo me imagino a Sergio Vargas en tarima y mi equipo hermoso que quiero y adoro, bailando. no, sentados, porque no bailan. No. Entonces, como quizás esa no es lo que ellos disfrutan, hacemos otro tipo de inversión, como irnos de fin de semana en diciembre, todo el equipo, a compartir y sobre todo a integrarnos. Excelente. Es una de las cosas que excelente. Esa es la forma en la que tú lo has manejado. Tú lo educas, creas un ambiente donde ellos puedan crecer, donde puedan recibir, me imagino que asesoría tuya, porque eres experta en lo que haces. Qué bien. Y en la parte de la parte técnica ya, cuando tú hablas de data es todo. Una vez tú me dijiste que donde quiera que tú mires, tú ves datos. Por supuesto. Y diste una charla titulada Data Everywhere. ¿Cómo manejan la cultura hoy día donde hay tantos ataques en Internet y todo el mundo quiere encriptar la data de las otras personas? ¿Qué tú recomiendas o cómo tú manejas eso? Mi recomendación es siempre priorizar a través de una data que ya ha sido categorizada, porque sí, o sea, cada empresa genera una cantidad impresionante de datos diariamente, pero eso no necesariamente implica que todos tienen un mismo nivel de prioridad. Y vamos a estar claros, las inversiones en tecnología muchas veces, aparte del costo, conllevan un tiempo de implementación que, ¿verdad? Sí. Cualquiera lo piensa. Entonces, se debe de comenzar siempre por las cosas que son prioritarias. ¿Qué representa para mí si este set de datos cae en manos inadecuadas? ¿Qué ocurre o qué me ocurriría si este otro set es secuestrado por un grupo de hackers? Y sobre eso ir trabajando, aunque lo ideal es que estemos protegidos totalmente. Hay datos que requieren mayor rigurosidad que otros. Por ejemplo, si tú me dices que te tomaron las direcciones físicas de tus clientes, es una situación, tú sabes, que compromete datos, pero no jamás va a ser igual si tú me dices que te robaron números de tarjeta de crédito. Sí. Y un joven que está viendo esta conversación, tú hablaste de ese datos, hablaste de inversión, de priorizar dependiendo del tipo de datos. Tenemos entonces diferentes tipos de datos y posiblemente también tenemos diferentes motores de base de datos. Así es. ¿Qué le recomiendas a un joven que quiera aprender y ser experto como tú de data? ¿Solamente usar SQL Server o aprender de otros motores? Mira, yo aquí soy ácida muchas veces en la forma en que pienso, un tanto agria, quizás en ese sentido de la formación. Yo siempre abogo a que vayamos a lo conceptual. Tú puedes ser quizás muy habilidoso para adquirir conocimientos técnicos, pero si careces de esa formación base, al momento de enfrentar grandes desafíos, te vas a quedar fuera de. Porque la diferencia entre un técnico y un buen profesional es precisamente eso.
Sí. ¿Entiendes? A veces yo tengo anécdotas, naturalmente no voy a mencionar nombres, donde alguien tiene 5 días trabajando con un query y cuando yo veo eso, no, mi hijo, ¿qué es eso? El controlar y Que, delete. Vamos a empezar otra vez desde cero. Entonces, cuando no se tiene esa formación inicial, indistintamente del motor que tú elijas para aprender o para trabajar, vas a tener muchas limitaciones en el crecimiento, porque sí, se requieren muchos técnicos, pero cuando tú vas a ver cuáles son las herramientas, no es una ni dos hoy día, no son muchas. son bastantes. Entonces, Sí, y cada proveedor tiene la suya. así es. Mi recomendación, yo creo que cuando tú estás aprendiendo datos, aprendiste lo conceptual, esos conceptos tienes que implementarlo en algo. Toca uno y otro, Oracle, MySQL, y en algún momento tú te vas a enganchar con uno y vas a decir, no, mira, este es Sí. el que a mí me gusta, porque yo que por temas de edad, ¿verdad? He trabajado mucho en varias oportunidades con bases de datos en Oracle y no termina de gustarme, o sea, yo no engancho. Hay que hacerlo, lo hago, pero si me Qué permiten raro, ¿verdad? elegir, Sí, porque Oracle es muy popular y totalmente. se conoce como el Ferrari de la tecnología. Sí, así es. Oracle es un motor de base de datos que es privativo, digamos premium, bastante robusto, muy conocido y costoso sobre todo. Sí, sobre todo esa parte. Sí, lo aclaro porque hay gente que son nuevos, que están aprendiendo y no Sí, conocen claro. todos los términos técnicos. Entonces, yo soy muy, muy enamorada siempre de SQL Server. O sea, los fundamentos, los jóvenes que comiencen a entender las sentencias, los SQL Server y Mejores que no quieran prácticas. aprender 4 o 5 herramientas al mismo tiempo. Yo en Haití tuve la oportunidad de dar una charla que le puse el título de así plano, como deja de tirar queries como si estuviéramos en el 2005, Wow, porque tampoco evolucionamos sí, al mismo ritmo que los lenguajes lo hacen y eso también, al momento de tú enfrentarte, estás trabajando ahora cómodo en una empresa que tiene una base de datos de 200 gigas, muy bien, pero te mueves a otro lugar donde ya no son 200 gigas, sino tontera. 20 teras. Sí, Y lo que tú hacías allí no te va a funcionar acá. sí, que ya no se copia Y en 2 o 3 horas, que las copias son de una semana. exacto. Y ahí hay que volver atrás, a la base, a leer cómo ha crecido, qué se hace en ese caso, qué se recomienda. Qué bueno. Y alguien como tú, que se conoce en este país que las mujeres en el área de la tecnología no son tan populares, que a veces no tienen el mismo conocimiento. Qué interesante que de la data, las personas más populares en este país son mujeres. De las 5 que yo conozco, de los 5 especialistas de data, son todas mujeres. Y son buenas todas. ¿A qué se debe eso? Ah, Hay una organización en el tema de la data que el hombre no tiene. No sabemos organizar la fila y la columna. en, ¿Qué es lo que en- está pasando? en STI son más hombres, perdón, que mujeres. Y no sé a qué se deberá eso que tú dices, pero sí Posiblemente hay la nueva escuela tenga cosas que los de atrás no teníamos. en tecnología, una de las áreas que tiene mayor presencia femenina es la data. Eso sí, Wow. así es. Wow. Y otra parte interesante que en el tema del conocimiento, tú tienes un buen manejo porque nos topamos en diferentes conferencias siendo oradores. Te he visto, yo siendo asistente, te he visto siendo conferencista. Las habilidades blandas en el mundo de la tecnología, tú ahora como emprendedora, ¿qué tanto tú lo valoras para contratar a alguien? Digamos que tú conoces a un Víctor Recio de 21 años que ya sabe algo de data, que es un monstruo con temas de la sentencia, eh, da, hace de todo con NoSQL y con SQL, pero no sabe trabajar en equipo, trabaja solo. Como emprendedora, ¿cómo tú catalogas eso? ¿Cómo tú le enseñas habilidades blandas a ese joven? Mira, ahí la respuesta yo te la voy a dividir en dos partes. Número uno, si la persona tiene la actitud y el deseo de corregir eso de lo que Ujú. adolece, de lo que carece, no tenemos ningún inconveniente en agarrarte y cuando te desvíes, mostrarte nuevamente el camino. Y en segundo lugar, si identificamos que nos ha pasado,
porque no somos infalibles, esa persona no tiene el deseo, el ego lo tiene mucho más elevado de lo que quizás a nosotros nos gustaría. Simplemente esa persona va a pasar a ser cliente, admirador nuestro desde fuera, ¿verdad? Porque la cultura que hemos creado es un trabajo que más allá de un esfuerzo económico, tiene un esfuerzo físico, mental, emocional, de seguimiento, de hay que hacer esto. De hecho, nosotros tenemos inclusive un concepto que te puede sonar muy innovador, llamado embajadores de la cultura, que son personas dentro de tu empresa, dentro de la empresa, que viven constantemente observando qué está afectando de manera negativa la cultura nuestra. Y levanta bandera, porque yo no puedo estar en todas partes. Entonces, sí, yo te puedo decir que el año pasado fue de mucho aprendizaje para mí. Venía, de hecho, en el camino comentando que quería subir un post de esto que te voy a comentar. Yo aprendí que el que una persona sea buena, profesionalmente hablando, no significa que encaje. Entonces, tú puedes ser el mejor conocedor de temas de datos o de ventas, que tenemos un equipo de 4 o 5 personas en ventas, pero si tu formación, si tu calidad ética, si tu moral no está acorde a lo que nosotros somos y a lo que representamos, te despedimos con total alegría. Lo dejan libre, le dan release. Con felicidad. Así es. Qué excelente. Y en temas de efectividad, ya la parte, esa Elena que me imagino que se acostaba tarde leyendo libros de data, que ya no existe porque ya eres empresaria, pero tienes ingenieros que lo hacen. ¿Qué proyecto importante que tú recuerdes, que tú hayas tomado, que diga, mira, una sentencia está durando 20 segundos y tú con una mente creativa dijiste, no, espérate, mira, aquí lo que hay que resolver es tal tema? Voy a resaltar más bien ahí la importancia de cuando se trabaja en equipo y cuando tú reúnes a varios conocedores de una materia, la manera que eso ayuda a salir a camino. Nosotros teníamos un caso, no voy a citar, ¿verdad?, el rubro de la empresa, ni mucho menos, donde se procesaba una cantidad exagerada de archivos al día. Estamos hablando que fácilmente en un día yo te procesaba 1 tera de data. Wow. Calcula tú qué cantidad de datos hacia atrás, qué histórico se tenía. Ya a la fecha donde nosotros empezamos a trabajar ese proyecto, precisamente fue porque quienes lo tenían ya no contaban con la capacidad de procesar esos datos sin que durara menos de 24 horas. Entonces ya tenían 8 meses de atraso. Wow. Y el trabajo en equipo nuestro trajo a la mesa una tecnología de Google que era capaz de ayudarnos a nosotros en eso a través del uso de todos los procesadores de un servidor. Eso sí, ya tú te podrás imaginar aquel servidor. Sí. Y en un proyecto que duró 6, 7 meses, logramos que un día de data se procesara en menos de 4 horas. Wow. El tera. Sí. Ese tera, ¿verdad? Que venían unos archivos XML que tú sabrás, ¿verdad? Muy complejos, con muchas transformaciones, logramos hacer eso. Entonces pusimos la empresa. Todo eso con todo un equipo. Sí, así es. Agarraron la estructura, la mejoraron. Qué interesante. ¿Y qué tal de ChatGPT, Elena, hoy día? Porque todo el mundo es experto hoy día agarrando sentencias y usando ChatGPT. Y haciendo publicaciones. Y haciendo publicaciones. En Instagram. Sí. No, buenísimo. O sea, yo estoy muy a favor de todo lo que es avance en la tecnología. A mí sí que me preocupa que estemos tomando todo esto de una manera muy relajada y nos estemos dando el lujo de como humano no pensar. Allá en STI, en marketing, le pedí en algún momento, dije, no usemos tanto ChatGPT, porque yo no sé tú, pero ya yo me doy cuenta cuando... Uno lo ve y tú lo lees. Pues, sí. Sí, exacto. Entonces, ese lado humano, como diría una tía mía, ese toquecito Tú dijiste algo interesante, que fue perder la capacidad de pensar, de resolver conflictos.
problemas que tú encuentres de un cliente. Un meme muy famoso que circula en internet es que a los programadores de hoy día tú le quitas internet y se No, vuelven locos. no te pueden hacer nada que multiplique dos números, con todo respeto. Sí, entonces eso se suma a lo que tú comentaste anteriormente, que es la parte del estudio, la parte de irse a los fundamentos, la parte de enfocarse al aprendizaje. Eso, Así es. Al aprendizaje más allá de lo técnico, mucho más allá. El profesional que quiere trascender debe de entender que nosotros somos personas o seres con muchas capacidades, pero que esas capacidades se desarrollan. No es como que yo llegué iluminada y por eso he logrado lo que he logrado. Hay un esfuerzo detrás de todo eso. sí, como se dice popularmente, hacer la fila haciendo la diligencia. Así es. ¿Cuáles son las características que resaltan a un ingeniero de datos? Bueno, un ingeniero de datos, por sobre todas las cosas, debe de ser un ser íntegro, totalmente. Una persona capaz de ver cosas o ver datos e información y de que eso que vio en los siguientes 30 segundos ni siquiera se recuerde. O sea, la privacidad. Tiene que tener habilidades para pensar críticamente, resolución de conflictos. Y algo muy importante que viene atado a lo que todos sabemos, los datos no son de tecnología, son del negocio. Entonces, ya tú como técnico no vas a hablar con un ingeniero de sistemas que es el gerente de tecnología, ya tú estás conversando con un financiero, con un médico, qué sé yo, con lo que te toque. Y no necesariamente esa persona entiende lo que tú haces o lo que le quieres explicar. Entonces hay un tema ahí de empatía. Integridad. Hablamos de que una persona debe de ser íntegra Íntegra. porque está manejando el corazón de la empresa, que es la Totalmente. data, el contenido. El new oil, como dicen por ahí. Que Dime otra característica de la personalidad de un ingeniero de datos. tiene que ser una persona altamente respetuosa, porque los datos, cuando son analizados, te pueden dar un número que es indiscutible que está ahí, ¿verdad? Pero el punto de vista puede variar dependiendo del criterio de cada persona. Entonces puedes encontrarte con situaciones donde no necesariamente el usuario esté de acuerdo contigo, pero hay un tema de respeto que se trabaja mucho allá y que gracias al cielo no tenemos ese tema como de que uno de los ingenieros ha ido y ha dicho o ha hecho, pero sí el respeto también. Y en las habilidades técnicas, como te comentaba ahorita, ya hay, cuando hablamos de ingeniería de datos, hay muy poco espacio para personas o profesionales que no tengan esa preparación base que te comenté ahorita. Un ingeniero de datos sabe programar. Debería tener conceptos de programación, ¿Cuál es el lenguaje? lenguajes de acceso a datos como Transat, SQL, como PLSQL y algún lenguaje para que te ayude a manipular datos, que hoy día es altamente usado Python, pero también puede ser R o R o cualquier otro que te... Ese R está muy popular en internet. R, sí, históricamente, te estoy hablando como del 99 por ahí, estuvo en el top one Sí, yo he del visto lenguaje. donde todos lados R. Sí. Dios mío, yo Pero no. Python le comió los cacaitos. Sí, Python en realidad, al final del día, las Big Tech apuestan por Python. Sí. Creo que por su Es estabilidad más y versátil sus. también. Así que, joven, usted que está viendo este conversatorio, aprenda Python, aprenda sentencias SQL, los fundamentos, Modelado de datos, modelado de importante. datos. Teoría de data warehousing. ¿Y dónde pueden encontrar toda esa información? Mira, hay para que tú veas si esto es tan, tan importante, la base de lo que te estoy comentando, que existe un libro que se llama The Data Warehouse Toolkit, que debe tener los 20 años o más, me parece que más, y apenas va por la segunda versión, por la segunda Wow, edición. Porque eso fundamento es no fundamental. O cambia. sea, eso no ni va. Y donde quiera que vayas, un video o un manual es exactamente lo mismo. Ok, entonces sí, esa base en esos libros
que históricamente han cambiado muy poco, y ya las tecnologías que te van a ayudar a sustentar esa teoría, sí, nos vamos a los fabricantes. Porque ¿qué ocurre, Víctor? Que es preocupante también, que cualquiera te graba un video y lo sube a YouTube. Sí. ¿Y qué ocurre? Que quien está aprendiendo probablemente lo esté haciendo de la mano de una persona que también tiene lagunas. Sí. Y te está mal enseñando. Sí. Ok, entonces mucho cuidado con esa parte también. Sí, tema delicado. Elena, y hoy día que tenemos la nube y todo el mundo entra en el debate, cada vez que yo voy donde un cliente, no aquí en República Dominicana, en el Caribe, te topas con personas que no, la nube es insegura, mis datos no pueden estar arriba, me van a robar la información, otra persona la va a leer. Tú como experta de datos, con una empresa bien grande que solo trabaja eso, ¿cuál es tu opinión del tema? ¿Qué tú le recomiendas? Mira, eso yo creo que es un tema que se tiene que seguir trabajando. A mí no me gusta vivir de espalda donde vivo. O sea, somos un ejemplo así random. Somos súper informáticos y nos encantan los tenis, los crocs, andar súper cómodos. Sí. Pero si vamos donde un cliente, tú y yo sabemos. Yo me pongo yo ando en pantalones cortos, pero a los clientes yo voy con exacto, corbata. Porque es nuestra cultura. Claro. Entonces, con el tema de la nube, nosotros tenemos ya más de 10 años de deuda técnica en ese sentido, precisamente por eso, porque hay mucha desinformación. No necesariamente la parte técnica es buena explicando las ventajas, los beneficios, el beneficio de la nube, la seguridad, cuáles son las a nivel de la seguridad de los datos. Para entrar a la parte de la ley como punto final, nube versus la premisa, versus cuando decimos premisa es el edificio local donde tú tienes un cable de fibra óptica conectado, que puede pasar un camión de la basura y llevarte el cable de la electricidad y dejarte la data afuera. Esos dos puntos, con todos los ataques de seguridad que hay hoy día, ¿dónde tú te protegerías más? En la nube, total y absolutamente. Te permite tener redundancia de datos, te permite tener respaldos, te permite generar incluso un plan de contingencia que es te da la oportunidad de responder de una manera más rápida. Te da la oportunidad, además de tú replicar geográficamente toda tu información a nivel global, si tienes una aplicación que lo requiere, el costo, el riesgo de un incendio, de que se te dañe un disco duro. Yo no sé si te tocó en algún momento salir corriendo. Sí, he tenido que hacer recuperación de datos y conectar otro. Y entra otro. Y ese tipo de cosas uno se la ahorra. ¿Cuál es el ciclo actualmente normal con todos estos atacantes que hay? ¿Qué hacen estos hackers cuando toman la data que se protege? En pocos casos, yo te diría que la utilizan para analizar algo. Tú sabes, porque los datos sin un contexto del negocio, tú no lo puedes convertir en información. Entonces, imagínate tú que alguien que está en Rusia, de repente te secuestra tus datos. Ellos sí pueden, no lo van a analizar probablemente, pero sí te van a soborno, se podría extorsionar, extorsión, para que tú le des dinero a cambio de ellos devolvértelo, pero ya esos datos andan por ahí. Y otra cosa que pudiera ocurrir es la venta de datos en el dark web. Esas son, yo te diría que las dos cosas que comúnmente esos criminales hacen. Exactamente. En la parte legal, ya para cerrar, Elena, ¿existe alguna ley en este país que obliga a las instituciones a mantener la data aquí en el país, en la región, no subirla a internet? A nivel de los temas de ciberseguridad, ¿existen leyes ya que protejan la data del usuario? Existen leyes. No estoy ahora mismo muy actualizada en cuanto a si las han actualizado, valga la redundancia, pero la que en mi momento tuve en las manos no contemplaba temas, por ejemplo, de la nube, porque relativamente es un término nuevo para nosotros como región, e inmediatamente tú das la nube fuera, ya tú tienes ambigüedades dentro de la ley. Sí existen leyes para la protección de la privacidad del individuo, de tal forma que tus datos, aunque tú estés en un buró crediticio o tengas una enfermedad catastrófica, no puedan andar por ahí, que cualquiera tenga acceso a ellos, porque tu privacidad se debe preservar.
¿Y qué otro tipo de ley? Bueno, las empresas que son reguladas, altamente reguladas, como los bancos, instituciones públicas, sí tienen el deber de guardar datos, dependiendo de la industria, por 5 o por 10 años. O sea que, respondiendo a tu pregunta, sí. Lo que sí quizás te debo es la revisión de Yo la desconozco también. si ha habido alguna actualización He estado en los leyendo últimos años. para estar al día. Hay un trabajo para hasta el 2030 donde se van a trabajar Ujú. unos planes de ciberseguridad y todo eso, pero no he contemplado temas relacionados a la información, como que, por ejemplo, todos los datos de los ciudadanos dominicanos tengan que permanecer aquí en el país y no moverse hasta otra región, como las leyes de data que hay en Europa. En México tienen algo similar, tanto así que pocas personas lo saben, pero hay una Big Tech que tiene un centro de datos para darle servicio en A las México, instituciones solamente a las instituciones del Estado mexicano. Entonces, que, sí, es razonable pensar en algo así totalmente. qué interesante. Elena, y para cerrar ya, ¿qué mensaje le das tú a los jóvenes como una persona que tiene la autoridad para hacerlo? Porque fuiste técnica, fuiste muy buena técnica, eres emprendedora y eres un ejemplo para todos los que estamos emprendiendo en la parte de tecnología. Gracias. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes que quieren iniciar en la parte tecnológica y otros ya que están en el camino, pero que como que están viviendo con esos huecos? Mensaje. Ahorita te dije ya uno, conocerse, conocerse. Y conocerse implica poner el ego en lo más bajito que tú puedas ponerlo y elevar la humildad. El tú reconocer que estás invirtiendo o perdiendo más bien mucho tiempo en el celular, en las redes, que no estás haciendo cosas productivas, que no estás durmiendo suficiente, que no haces ejercicio, que no tomas agua, toda esa parte de tú poder reconocer qué te está quitando del camino hacia eso que tú sueñas y quieres lograr, en primer lugar. En segundo lugar, responsabilizarnos de nosotros mismos. A veces somos expertos en decir el gobierno, la lluvia, el tapón, cualquier cosa que me excuse a mí de yo no hacer lo que se supone que yo debí de hacer. Que yo diría que en mi generación era muy distinto, porque yo no sé tus padres, pero en mi casa había que ir a la escuela, lluvia, gripe, terremoto, no importa, A la no hace mala. falta, exacto. Entonces, dejar de excusarnos, ¿y qué otra cosa? El dejar de darle tanta dopamina, tanto placer al cerebro, sentarse a leer, reflexionar, ir a la playa, tener actividades sanas y evitar a toda costa las relaciones con personas que mm, nos inyectan de temas El negativos. tema negativo. Exacto. Entonces ya ahí viene la otra cara de la moneda, te hablé de lo personal, que hay que estudiar, usted tiene que saber redactar un informe, usted puede ser el mejor técnico, pero si no sabe comunicar una idea, amiguito, tenemos que mejorar esa Si parte. no puede subirse a dar una charla en una No comunidad, necesariamente, porque no a todo el mundo le pero eso es gusta eso. comunicar. Sí, exacto, pero asertivamente hay que saber comunicar. ¿Y qué más? Dejar eso. Para mí el peor cáncer hoy, aparte del celular, son las excusas. La gente constantemente, tú le pides algo y hay un cuento. Yo le digo en STI, mátenme con la verdad, pero no me den excusas pendejas que ustedes y yo sabemos que son mentiras. Sí, sí. Las excusas son hackeadas. Total y La absoluta. verdad, Siempre la verdad. la verdad Se me posiblemente no. olvidó, Elena. Mala mía. Se me olvidó, me distraje, me quedé dormido. Somos humanos y estamos aquí, fallamos. Y juntos podemos seguir mejorando, pero hablar mentira por hablar. Excelente. Pero yo para cerrar, se me había pasado y no quiero dejarlo. Si quieren trabajar para STI, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde te buscan? En STI Datos, en Instagram, allí van a ver constantemente publicaciones de vacantes. También pueden encontrarme en la misma red social como ING, rayita abajo, Elena López, aunque yo no soy muy de chatear por redes y demás, pueden encontrarme por ese Pero eres medio. muy
Sé que eres muy ocupada, pero eres muy accesible. No eres una persona Sí, lejana, no eres distante. lo que te comentaba ahorita, para mí el contacto es vital. Y si uno pierde eso, lastimosamente va dejando atrás muchas cosas que son importantes. Es así. Así que gracias por estar aquí, Elena. A ti, Víctor. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Manténgase conectado.